Bien, buenas tardes, alumnos. Sean ustedes muy bienvenidos a su clase de Derecho Sucesorio de hoy, 27 de abril, Día del Carabinero o Día de los Carabineros de Chile, como ustedes quieran verlo. Eh, Vi las noticias, veo que lo celebraron sin público, pero también es una fecha que al parecer eh, ha perdido importancia, ¿no? Ha perdido importancia por ahí por los incidentes que hemos tenido en el último tiempo, pero más que eso, porque en verdad pareciera que las instituciones han perdido importancia a nivel general. No estoy de acuerdo. ¿Qué creen que le digan? No estoy de acuerdo. Y sobre todo por algo fundamental, porque soy persona del derecho, y se supone que las personas que estamos vinculadas al derecho, ustedes y yo, somos personas que entendemos las instituciones y entendemos por qué existen. Y eso es lo que yo veo que ha ido disminuyendo. Creo que nunca en mi larga vida, que yo soy viejo, recuerden, eh, había visto algo que Walt Whitman, el poeta, para aquellos que lo conocen, eh, podría llamar la desobediencia civil, o Sorú también, el otro poeta. ¿En qué sentido? En que nunca había visto tanta reticencia a aceptar las normas. Y alguien podría decir que es bueno, porque siempre es bueno que el pueblo reaccione y a lo mejor haga respetar sus derechos. Pero si fuese eso, yo estaría de acuerdo. Pero no veo eso, no veo. Ya la semana pasada tuvimos una experiencia difícil. Vamos, no sabía nada en este minuto de una compañera, María Antonieta, respecto de lo que significó que una persona irresponsable concurriera a un lugar de trabajo sin advertir que estaba entre las posibles personas con contagio. Entonces ahí es donde yo estoy viendo lo que estoy conversando, ¿no? De alguna manera uno va viendo la cantidad de gente que no respeta el toque de queda, enorme. La cantidad de gente que no respeta las cuarentenas. Ya este fin de semana que viene, tenemos fin de semana largo y ya tienen que empezar con las advertencias de que por favor no salgan, porque si no la gente no cumple. El otro día escuchaba al alcalde de Puente Alto que insiste y que tenemos que tener cuarentena y el gobierno no lo hace. Entonces uno llega a decir, bueno, pero en tu comuna y en todas las comunas y en todo este país y en todo el mundo hay gente adulta. ¿Qué está pasando? O sea, nadie quiere obedecer nada. Les digo sinceramente, en mi visión, esto es opinión netamente, que sí, la dinámica del ser humano es que no hay que obedecer normas, se tiene que cambiar de carrera. Es la muerte de nosotros. Nosotros funcionamos porque entendemos que las normas efectivamente son buenas para la convivencia. Cuando la gente estima que las normas no son buenas para la convivencia, se termina. El derecho termina. Ha llegado a su fin. Todo esto que nosotros estudiamos y estudiamos porque tenemos que conocer las normas, porque hay que saberlas bien, porque es la forma de hacer buenas defensas, porque es la única manera que las personas se respeten sus derechos. El día en que las personas entienden que las normas no tienen peso ni tienen valor, ese día nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces hay que ser, en ese sentido, cuidadoso de cuando uno promueve el que las normas no se acaten, porque en el fondo lo que está promoviendo es que en lo que nosotros, como estudiantes de ley, creemos,
No crean. Esto tiene un peso súper fuerte en la parte vocacional. Cuando yo les digo, si uno conduce y dice 80, es 80. Y yo no soy quien para decir, no, es que debiera ser, porque hay... No, no. La ley dijo que es 80 y se asume, y punto. Así funciona uno cuando cree en las normas. Entonces, esa es la convicción inicial que tiene que tener alguien que estudia leyes. Si no está convencido de que la norma es válida y buena para la convivencia humana, tiene dos caminos. No estudiarla y buscar otro mecanismo, y ahí se verá. Hay otras profesiones que se pueden seguir, o transformarse en un diputado o senador, o una presidenta de la República, y bueno, y participar del proceso legislativo y modificarlo. No hay más caminos. El resto es anarquía. El resto es anarquía. El poder se divide en esas dos cosas. Se divide entre la dictadura, que es el poder que se efectivamente lo ejerce el dictador a su solo capricho, o es el poder de todos, no de unos. O sea, la anarquía, que cada uno gobierne. El derecho se divide allí un poquito hacia la dictadura, después hacia la anarquía, la dictadura. Ese es el equilibrio que busca, ¿cierto? Pero nosotros formamos parte de eso. Entonces yo he visto en este minuto que eso no está pasando. La gente no le interesan las normas. Se sube a la micro sin pagar porque ellos decidieron que el transporte es malo. Entonces ellos deciden. ¿Mm? Ese es el punto. Y ustedes dirán, profesor, es que está contra el pueblo. No, no estoy contra el pueblo. Estoy a favor del pueblo que entiende que la convivencia con normas es lo que nos hace bien a todos. Así de simple. Porque si no, entonces no lo estudio. Por eso le digo, si yo efectivamente no creo en las normas, no es esto lo que tengo, lo que tengo que estudiar. Y aquí voy a decir algo súper fuerte. Y por favor que se entienda bien. A mí me pasó, a Dios gracias, no me pasó aquí en la Universidad Miguel de Cervantes, pero me pasó con una persona en un examen de grado en otra universidad, que en el momento en el que estaba tambaleando su examen dijo, profesor, si a mí no me interesa el título, a mí esto me mejora el grado. No fui yo, pero la comisión la reprobó. Y en el fondo tenía que reprobar. Tenía que reprobar. No tenía, nunca entendió para qué estudiaba leyes. Si una persona entiende que estudia leyes para mejorar el grado que tiene en su, no sé, pues en su trabajo, en un cargo, una jefatura, no lo sé, no ha entendido nada. No ha entendido nada. Y por lo tanto, lamentablemente esa reprobación fue coincidente con el objetivo. Fue coincidente con el objetivo, o sea, no podía aprobar porque no había entendido nada de lo que era estudiar Derecho. Eso por eso le digo, es fuerte lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo, por el bien de las personas a las que ustedes van a asesorar el día de mañana. Ese es el punto. ¿Mm? Van a asesorar personas que tienen problemas reales y que quieren que su problema lo resuelva alguien que está absolutamente convencido de lo que hace. Esto es tan simple como nuestro propio cuerpo. Nosotros no lo entregamos a un médico que dice, mira, es que en verdad no sé, no estaba muy convencido de que quería estudiar medicina. Y a usted, esa persona lo tiene que intervenir, le tiene que diagnosticar, le tiene que generar un tratamiento. Y usted no lo acepta, ¿cierto? No acepta que nadie toque su cuerpo, que no sea incluso usted exigiría al experto número uno. Imagínense en sus hijos, ¿cierto? Nadie puede tocar a su hijo que no sea un médico que realmente sepa lo que está haciendo. Piensen en ustedes y piensen en la sociedad en la que estamos viviendo.
Eso es lo que queremos. Así que, bueno, todo esto a partir del día de hoy, el 27 de abril, cuando a uno antes le enseñaban esto así de las instituciones, cantábamos en este día el himno del carabinero y hacíamos actuaciones y todo, porque las instituciones se respetaban. Obviamente que no niego que no hay que ser crítico. Eso no tiene que ver con lo que estoy conversando. Uno puede ser crítico, puede hacer observaciones, puede ver que en verdad las cosas no están funcionando bien. Pero eso no significa entender que yo soy entonces el que decido si te obedezco o no. No, no, así no funciona. Al menos para nosotros que estamos en el mundo de las leyes. ¿Mm? Téngase presente, como decimos nosotros. Bien, señoritas y señoritos aspirantes a ser abogados. Y tengo que esforzarme mucho más con ustedes, porque ustedes están cerca ya del camino de salida. ¿Mm? Próximos a comenzar a estudiar sus grados, algunos ya lo están estudiando. Por lo tanto, las advertencias finales son estas, antes de ir a ejercer. ¿Eh? Bueno, siempre nuestra conversación tan necesaria, que no la podemos tener allí todavía. Ojalá que la cuarentena la levanten, al menos en la última semana, para que podamos vernos y contarnos qué ha sido nuestras vidas en esta pandemia. ¿Mm? Dicho esto, retomamos lo nuestro, que es el derecho sucesorio, el derecho a morir, que no existe, sería ser el derecho sucesorio, el derecho a morir, ¿ah? Que no existe. Y como hemos ido viendo temas por semana, la semana pasada analizamos toda la parte del testamento, ¿cierto? Y es una parte muy, yo diría, un poquito aburrida. Porque no, teniendo presente, y esto lo digo así bien un poquito arbitrario, porque me encantaría tener datos duros, pero en verdad la cantidad de testamentos que se hacen en este país es muy baja. Y dentro de las formas de testamentarias que nosotros veíamos, la mayoría de los testamentos son testamentos solemnes abiertos, otorgados ante funcionario y 3 testigos. Que este funcionario es el notario, decíamos, y es la forma más habitual de otorgar testamento. Me imagino que las grandes fortunas, a lo mejor es posible que un causante opte por un testamento cerrado. Pero como decíamos al final de la clase, un testamento cerrado tiene un gran inconveniente, que es un testamento respecto al cual no existe evidencia, porque desde que el testador lo echa en el sobre o lo trae en el sobre, porque generalmente eso viene sellado, de que el notario escribe la carátula sobre el sobre, lo firman los testigos, lo firma el causante, se sella, no se sabe más. Puede haber llegado a la esquina, le ha robado los documentos y hasta ahí llegó el testamento. Y a lo mejor se le cayó en la micro, nunca lo vieron. Y el testador se murió ese día. O sea, tiene una inseguridad que obviamente hace que uno no lo recomiende. ¿No? En verdad, uno no lo recomienda, salvo que las personas manejen caja fuerte, seguridad y esas cosas. Bueno, si eso es así, a lo mejor existen. De lo contrario, lo encuentro más complejo. Y respecto de los testamentos que se otorgan en el extranjero, que fue la parte que queda pendiente allí, aquí no hay mucho que decir, pero aquí está el principio del locus reis actum, que ustedes lo conocen muy bien, y que efectivamente la ley del país donde se otorgó el acto es la que rige las formas externas del testamento. Así que en ese sentido, si se otorgó el testamento en Argentina, en Perú, o se otorgó en Estados Unidos o en Francia, bueno, habrá que ver cuáles son las formas que se exigían para otorgar testamentos, y aquí en Chile se le validará en la medida en que se acredite que ese testamento siguió la regla del país en que se otorgó. Pero eso es en los aspectos externos, en los aspectos externos, lo que nosotros llamamos los requisitos externos.
¿Por qué? Porque también están los requisitos internos, los que corresponden a las disposiciones testamentarias, que todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar en algún minuto. Y ahí, obviamente, lo principal es el respeto a las asignaciones forzosas. No se ha respetado las asignaciones forzosas. Mire, señora, si lo ha otorgado con el mismo Trump en Estados Unidos. Aquí ese testamento no tiene ningún valor si es que no respeta los requisitos de las disposiciones testamentarias. Estamos hablando de las asignaciones forzosas, ¿cierto? Así que por mucho que si el individuo era casado, por ejemplo, en Chile, pero fue y otorgó su testamento fuera de Chile, señalando que a su cónyuge no le dejaba absolutamente nada, un testamento que no va a producir ningún efecto en esa materia, porque dentro de los legitimarios en nuestro país está el cónyuge sobreviviente. ¿Ah? No saco nada con excluir a los hijos, porque en Chile, efectivamente, los hijos son asignatarios forzosos. Así que desde esa perspectiva, los requisitos internos, los requisitos de las disposiciones testamentarias son dos cosas, los que rigen en Chile y los que estén vigentes a la hora de la apertura de la sucesión. Aquí hay que tener presente lo que dice la ley de efecto retroactivo. ¿Se acuerdan? Allá en el 18, artículo 18, señala que efectivamente los aspectos externos del testamento se rigen por la ley del tiempo en que efectivamente se otorgó y el 17 por la ley que rige el país donde se otorga. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los aspectos formales y en cuanto al tiempo. Pero en cuanto a la eficacia o validez de las disposiciones testamentarias, rige la ley vigente al momento de producirse la apertura de la sucesión. Y por lo tanto hay que recurrir a donde se abre la sucesión. ¿Dónde se abre la sucesión? 955, en el lugar en que el causante haya tenido su último domicilio. ¿Ven? Siempre allí conjugando. En el mundo que estamos viviendo, de un proceso de inmigración importante y de emigración, en estos días en que tuvimos el inicio de las cuarentenas, nos dimos cuenta que muchos chilenos estaban fuera. Bueno, estarían muchos fuera por vacaciones, pero otros fuera porque se fueron a vivir. No sé, las personas que se van becadas, las personas que se van a la aventura, a vivir a otros países. No sé, piensen ustedes cuáles serían las razones que los llevarían a ustedes a vivir fuera de Chile. ¿Se irían? ¿Y de irse dónde se irían? Yo la verdad pienso que ya no me iría de Chile. Cuando uno, tiene la oportunidad de ir a conocer, uno conoce lindos lugares, desde el punto de vista histórico, muy fabulosos, distintas culturas, distintos continentes, pero se da cuenta que no hay nada mejor que la casa. Yo estoy muy viejo en eso. Nada mejor que su tierra, donde la gente lo entiende. Donde yo voy a un kiosco y, no sé, pregunto por algo y me dirán si tengo o no tengo. No a un lugar donde yo tengo que ir y tengo que pasar por informaciones del kiosco y después del kiosco de la información me mandan al lugar. Otra cultura, ¿cierto? Otra forma. Entonces, bueno, yo creo que en el caso mío no sé, tendría que ser algo muy grave. Muy grave, así como para decir, ya sabes que hay que ir a ver cómo se vive en otra cultura. Pero bueno, ustedes tienen la oportunidad, algunos han viajado, algunos irán a viajar en algún minuto ya cuando estén trabajando, irán a conocer. Y bueno, me comentaron, me dirán, profe, me quedé a vivir acá, estoy viendo en la India, como escuchaban los chilenos el otro día en la India. Me mandan una postal, por favor, una foto. Saludos para el profe en Chile allá. Así que, ojo, pero ¿por qué lo decía yo esto? Porque el tema de
el lugar donde se produce el fallecimiento del sujeto pasa a ser relevante. Ya lo vimos al inicio de las clases, donde muere el sujeto, pero también donde otorga el testamento. Porque nada impide que yo podría haberme ido a Argentina de vacaciones, cerrar la frontera, no puedo regresar a Chile, estoy complicado, siento que voy a morir. Y otorgo un testamento como chileno, pero en Argentina. Tengo dos opciones. Lo otorgo en base a la ley chilena. Por ejemplo, me voy ante el cónsul de Chile ahí en Buenos Aires. Entonces, me tomará el testamento y me dirá, ya, bueno, conforme a la legislación chilena, ningún problema. La otra es que no encuentre y lo otorgue de acuerdo a la regla argentina. En este segundo caso, el tema es que hay que testimoniar que el testamento fue otorgado en conformidad a la legislación argentina. Aprobado que así sea, aquí en Chile tendría entonces valor. En lo formal, en las solemnidades, en los requisitos externos. Pero en lo interno, ese testamento no puede contradecir nada de lo que las disposiciones testamentarias en Chile dicen respecto de un sujeto que muere. Bien, bueno, eso quería como para cerrar un poco la idea. Y les decía yo que uno se queda con esta sensación así de tanto requisito, tanto reglamento para una institución que tiene una operatoria tan baja. ¿Cuántos testamentos se otorgarán en este país? Yo creo que no superamos el 10% todavía, el 10% de la población a lo más tendremos nosotros testamento. Tengo la impresión de que en verdad la tónica es morir intestado. Si a mí me preguntaron, o yo les preguntara a ustedes en esta sala de clases, porque somos todos adultos, ¿quién de nosotros tiene testamento? Nadie podría encontrar una pregunta como extraña, porque la capacidad, como decíamos la semana anterior, para otorgar un testamento viene con ser menor adulto. Imagínense, 12 años la mujer, 14 años el varón, y de ahí para adelante pueden otorgar testamento. Y es eso, es porque nuestra cultura, por eso les decía yo que es importante, ¿ven? La cultura, porque nuestra cultura tiene como dos mitos. Uno es que si, por ejemplo, tú compras una sepultura o tú compras un testamento, te mueres. No sé, será el miedo, no sé qué. Ese es un fenómeno. Entonces, ¿qué hacen las personas? No hacen testamento y a veces no se compran una sepultura. ¿Por qué? Porque es que si me compro una sepultura, me voy a morir. O si hago un testamento, me voy a morir. ¿Cuánta gente que ha hecho testamento y no le ha pasado nada? Pero bueno, ahí tenemos entonces, eso hace que el número de personas que testan sea bastante bajo. Ya, dicho eso, cerramos ese capítulo de la asignación testamentaria y ahora viene un capítulo más fome todavía. El derecho sucesorio no tiene atractivos. ¿Dónde está esas, por decirlo así, esa siguiente institución que no es muy, digamos, agradable? Que es la clasificación de las asignaciones. Esa clasificación de las asignaciones, están acabando los lápices, ¿no? La clasificación de las asignaciones tiene una primera clasificación que es muy larga, es muy compleja, no es compleja, pero de muchos requisitos, muchas posibilidades, y que no tiene ningún sentido. Les voy a decir por qué. Entonces tenemos aquí en asignaciones puras y simples y asignaciones sujetas a modalidad. Después nosotros tenemos asignaciones a título universal y a título singular. Y finalmente tenemos las asignaciones voluntarias y tenemos las asignaciones forzosas. Hay que recurrir a mi caja de lápices porque esto ya no le quedan. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿a dónde tengo? De un segundo. Para ir destacando algunas ideas. Entonces,
Esta clasificación, esta les decía yo, en verdad, es lo mismo que cuando ustedes pasaron por obligaciones y analizaron la clasificación de las obligaciones condicionales y las sujetas a plazo. Y aquí nosotros tendríamos que ver las asignaciones puras y simples. Bueno, las asignaciones puras y simples es aquella que produce todos sus efectos de inmediato con la apertura de la sucesión, ¿no? Dejo mis bienes a la Universidad Miguel de Cervantes. Y entonces, muerto yo, inmediatamente la universidad lleva mis bienes. Pero las sujetas a modalidades es porque se ha introducido un plazo o una condición, ¿cierto? Entonces, dejo yo esta casa a condición de que mi hijo se titule de abogado. ¿Puedo hacer eso? No puedo. ¿Por qué? Porque las asignaciones forzosas, es decir, aquellas que comprometen a un legitimario, no pueden quedar sujetas a ninguna modalidad. Tomando en cuenta que todos los seres o todas las personas, no digo que todos, pero mayoritariamente, o tienen un conviviente civil, o tienen un cónyuge, o tienen hijos, o tienen nietos, o tienen padres, o tienen ascendientes, que son los asignatarios forzosos, ninguna de ellas se puede someter a ninguna modalidad. Entonces, si se da mayoritariamente que efectivamente las personas tienen asignatarios forzosos, estudiar todo esto de la condición resolutoria, la condición suspensiva, el plazo, el hecho futuro que era presente al momento de producirse la apertura, pero que era futuro al momento de otorgar el testamento, o que era pasado cuando ya el testador lo hizo, pero el testador no lo sabía, es un juego de artículos que no tiene ningún efecto. Ahora, si les toca a alguno, lo lamento, señores, van a tener que estudiar en ese día esa figura. Podría ser que en el futuro, a lo mejor, pudiese pasar que a lo mejor repuntaran un poco los testamentos debido a que la población está envejeciendo. Y cuando las poblaciones envejecen, se dan estas cosas, ¿ah? Que efectivamente se producen muchas personas que llegan a la ancianidad solas, sin hijos, sin padres, sin conviviente civil. Y entonces, ¿qué hace eso? Que quedan sus bienes expuestos a la libre disponibilidad. Y como quedan sujetos a la libre disponibilidad, entonces pueden decir, voy a dejar estos bienes sujetos a distintas condiciones o plazos. Es decir, que estas cosas que cuando llegan los mensajes me desconectan la grabación, ¿o no? Ah, no, ahí está, estamos bien. Entonces, ahí tenemos un punto por el cual yo digo, no voy a perder tiempo en eso, sinceramente. ¿No? Sinceramente, yo soy muy rebelde y no solo aquí, soy rebelde en todo y bueno, y hasta que me echen por rebelde. Pero siento que no hago ningún aporte, mejor dicho, no los privo de nada fundamental si no analizo eso. Quiero ver ahora, solo para que tenemos... Deme un segundo. Fíjese lo que dice el 1192. La legítima rigurosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. ¿Y aquí corresponde a la legítima rigurosa? A lo legitimario. Entonces, claramente es que allí, ahora, si ustedes quieren, lo estudian y van a encontrar con las asignaciones, por ejemplo, a día, una locura. A día cierto y determinado, a día incierto y determinado, desde y hasta nada. O sea, si a un cliente que tiene hijo, que tiene cónyuge, que tiene ascendiente, que tiene nieto, no tengo cómo decirle, mire, le ofrezco estas otras posibilidades, porque en verdad no son posibilidades reales. ¿No? Bueno, así que, dicho eso, nos centramos en esta. ¿Ya? Aquí sí que, digamos, hay más elementos, no porque haya más testamentos, sino porque la asignación a título universal y a título singular compite de igual modo con la sucesión intestada.
porque ahí también vamos a encontrar estas expresiones. Y sobre todo en un derecho fundamental que es el derecho de acrecimiento. ¿Bien? Ahora, ¿en qué consiste esta primera situación que es la clasificación que distingue entre asignaciones a título universal y a título singular? De aquí se va a desprender de inmediato el concepto de heredero. ¿Mm? De heredero. ¿Cómo se llama a los asignatarios a título universal? Pues se les llama heredero. ¿Y por qué es tan importante? Porque, de acuerdo al artículo 1097, pasan a ser, y esto yo creo que es lo fundamental, sobre todo por cosas que después en la práctica sí las pueden tocar y son más comunes, son aquellos que representan al causante, son los continuadores de la personalidad del causante, son aquellos que reciben la totalidad de la herencia o una cuota de los derechos y obligaciones transmisibles que tenía el causante. ¿Ven? Entonces, por eso es tan relevante. ¿Qué características tienen los herederos? Bueno, dentro de lo que hemos dicho ya, primero, que son continuadores de la personalidad del causante. Yo gané un juicio con esa frasecita famosa. ¿Por qué? Porque efectivamente en un juicio en el que se demandaba a un cliente mío, la persona alegó que los derechos que alegaba, lo hacía como representante de su padre que había fallecido. Entonces hizo mucho esa discusión de que su padre tal cosa y mi padre no habría querido esto y mi padre esto. Y así nos pasamos entre la contestación, creo, y la dúplica. Pero cuando vino la parte de comenzar a probar los derechos, la abogada, no sé si no lo percibió o no se dio cuenta, empezó a desvincularse del padre, a decir, bueno, si en este caso, por ejemplo, la escritura contenía un error, eso fue un error del padre, que no me empece, porque yo estoy reclamando derechos. Y entonces dije yo, ahí inmediatamente dije yo, aquí estamos mal. ¿Por qué? Porque ella se está desentendiendo de la demanda original. ¿Cuál fue la demanda original? Que actuaba como representante de su padre fallecido, como continuadora de la personalidad del causante. Entonces, claramente, allí yo apliqué la ley y el juez me dio la razón, obviamente. Porque si no, ¿para qué uno estudia, no es cierto? Esa es la ventaja de estudiar. 1097, decía yo en la contestación de, no me acuerdo si fue en la réplica por ahí. Entonces decía, los asignatarios a título universal, con cualquiera palabra que se les llame, son herederos. Representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos, bueno, y ahí. Entonces, esta frase, representan, estos son los continuadores de la personalidad, sirvió para que el juez le dijera, a ver, si usted dice que si su padre tuvo un error o su padre fue objeto de algún vicio y usted no quiere hacer la continuidad, entonces dígame, ¿actúa por sí mismo en este juicio o actúa en representación de él? ¿Y qué era lo cierto? Que él al comienzo, en la demanda, dice que actúan en representación de él, la parte en el contrato que había fallecido. Por la boca muere el pez. Así funciona esto. Por eso uno tiene que ser cuidadoso cuando redacta. Por eso nunca hay que ser apresurado en redactar. Y por lo mismo, nunca hay que aceptar demandas que vienen contra el plazo, porque uno se equivoca. Yo hago la demanda, la corrijo, la vuelvo a corregir, después se la envío al cliente. El cliente me dice, mira, tiene estos errores, vuelvo a corregir. Cuando a uno le hacen presentar una demanda contra el plazo, se equivoca. Y después no hay cómo corregir. Entonces, cuando vienen con plazo, me dicen, no, es preferible que busque otro abogado. ¿Por qué? Porque ya sabe que hay un problema, va a haber un problema. Tenemos entonces al heredero, es decir, aquel asignatario que adquiere a título universal y esa universalidad
puede ser que sea una parte de la herencia o sea la totalidad en términos de lo que puede recibir. Entonces, están los herederos universales y están los herederos de cuota. ¿Mm? Herederos universales y de cuota. En esta categoría hay una categoría que le llaman la categoría intermedia. ¿Eh? Vamos a poner allí, pero no la vamos a poner como una categoría tan expresa porque en el fondo no es que exista una institucionalidad para lo que vamos a anotar, sino que es una forma, yo diría, de interpretar la decisión del legislador o la voluntad del causante, que es el heredero de remanente. ¿Ya? Entonces, primero tenemos los herederos universales, ¿cierto? Aquí lo principal, y por eso cuando nosotros redactamos testamento, nos fijamos bien en esto. El heredero universal es aquel que es llamado a la totalidad de la herencia o a una parte de ella, ¿bien? Sin designar el quantum. La expresión cuota va hacia allá, hacia el quantum. Entonces, si efectivamente son llamados a la totalidad de la herencia o a una parte de ella, son herederos universales. Los herederos universales, bueno, ya sabemos, efectivamente, son continuadores, representan el causante, caen sobre ellos deudas y caen activos. Eso tenemos que tenerlo presente en ambos casos cuando voy por una parte de la herencia o por la herencia completa. Al ser un continuador, está todo el tema del pasivo, que es un tema tan delicado a la hora de plantearlo al cliente, sobre todo cuando el causante ha fallecido con deudas. ¿Ah? Porque las personas dicen, uno tiende a pensar en términos de cultura popular, que las personas mueren y con ello mueren las deudas. Eso no es así, no es así. El 951 es bastante claro, y eso se ha sabido desde siempre, que la continuidad del causante eh, va en sus herederos y sus herederos tendrán que ser entonces obligados a pagar las deudas. Si alguna deuda tenía un seguro de gravamen, bueno, es una posibilidad, pero si no es así, obviamente tendrán que eh, pagar los herederos. Y ahí es cuando se va a decir cómo se paga ese pasivo, pero que tienen que pagar los herederos, tienen que pagarlo. Entonces, tenemos aquí al heredero universal y por otro lado tenemos al heredero de cuota. La expresión ya es relevante. Cuando hablamos de heredero de cuota, estamos hablando de la persona que es llamada a una parte determinada de la herencia. Un tercio, 50%. Cuidado con ese 50%, ¿no? La jurisprudencia ha dicho que no es lo mismo decir en partes iguales, como dice, a decir 50 y 50. Porque ya estoy marcando un número, ¿ya? Entonces, cuidado con las partes iguales, porque las partes iguales pueden ser a 4 herederos, y cada uno llevará un 25, no un 50. Entonces, cuidado con esas partes. Aquí el heredero de cuota es el que es llamado, siempre es el que es llamado a una parte determinada de la herencia. Un tercio de la herencia, una cuarta parte de la herencia. ¿Eh? Ahora, ¿qué diferencias se establecen entre este individuo y este? Una diferencia formal, que es la forma, valga la redundancia, en que son llamados. Es llamado a una totalidad, es llamado a una cuota o parte. Esa es una cuestión formal que es irrelevante, pero lo relevante es que aquí, entre este y este, hay una diferencia con relación con el derecho de acrecimiento. El acrecimiento solo va a operar aquí, pero no va a operar acá. ¿No? El derecho de acrecimiento. ¿Mm? Entonces, aquí sí prospera, pero acá no prospera. Por tanto, si yo llamo a Hugo, Paco y Luis a un tercio,
y a un tercio, quiere decir que están llamados como herederos de cuota. De manera que si falta, en este caso, Luis, no acrece Paco y Hugo a la parte de Luis. La parte de Luis irá seguramente a otra persona, a un tercero. ¿Mm? En cambio, si yo digo, dejo como herederos universales a Hugo, Paco y Luis, herederos universales, cualquiera de ellos que falte, su porción acrece a la de los otros. ¿Mm? Vamos a analizar ese derecho de acrecimiento. ¿Por qué es tan importante? Primero, identificarlo en cómo se llama. Se llama derecho de acrecimiento, que no es el mismo acrecimiento que experimenta después, vamos a ver, la mitad legitimaria, cuando viene la cuarta de mejora o la cuarta de libre disposición de que no ha dispuesto el causante o que se dispuso no ha tenido efecto su disposición. No es ese acrecimiento. Este es un derecho de acrecimiento que tiene que ver con los herederos universales y herederos de cuota. En los herederos universales el acrecimiento procede porque faltando cualquiera de los llamados a esa herencia, la parte del que falte acrece a la de los otros. En cambio, cuando se trata de herederos de cuota, la parte del heredero que falta, no acrece a la de los otros. Y habrá que ver qué dijo. Ahí usted como abogado, por ejemplo, tiene que detectar inmediatamente cuando está redactando el testamento. Si efectivamente le dicen, ¿sabe qué? A mí me gustaría dejarle un 25% a este nieto, un 25% a este nieto y a este otro, que es el más estudioso porque decidió estudiar leyes, a ese le vamos a dejar un 50%. Entonces, ahí está dejando todo por cuota. De manera que si el nieto que va por el 50%, finalmente no logra titularse abogado porque era un poco flojo, entonces resulta que no tuvo efecto la disposición. Entonces, allí ese heredero va a faltar. ¿Y a dónde va a ir ese 50%? ¿Acrece a los otros dos que tenían un 25-25? No. Ahí usted como abogado tendrá que decirle al cliente, en ese caso, si no se cumple la condición, habrá que determinar a quién pasan ese 50% en el caso de no lograr esta figura. Y ahí entonces uno redacta y deja preparado el testamento para las eventualidades, que es un elemento fundamental. ¿Mm? Bueno, y lo otro es lo del remanente. ¿Qué significa esto del heredero del remanente? Es porque efectivamente en las herencias se pueden dar las partes. Y es probable que el causante, o usted mismo, por ejemplo, que es la persona que redacta el testamento, no haya redactado a lo mejor suficientemente bien o no hayan quedado todos los bienes incluidos y entonces al momento de ya se produce la apertura de la sucesión porque el causante murió, ¿qué pasó con esa otra parte? Imagínense que usted dice en el testamento, dejo un tercio a Hugo, un tercio a Paco y el resto a Luis. Ahí hay un heredero testamentario, porque está en el testamento, de remanente, porque el remanente completa la cuota que falta. Porque uno podrá decir, bueno, si le dejó un tercio a Hugo, si le dejó un tercio a Paco y le deja el resto a Luis, ¿qué es lo que falta para completar la unidad? Un tercio. Por tanto, sería un heredero de remanente de cuota testamentario. ¿Por qué testamentario? Porque está dentro de un testamento. ¿Por qué de cuota? Porque a los otros dos ya les dejó un tercio de cuota y un tercio de cuota. ¿Y por qué de remanente? Porque va quedando solo un tercio posible como cuota. ¿Ya? ¿Ven? O si yo dijera, a Hugo, a ver, si yo dijera, por ejemplo, a Hugo le dejo una casa de Santiago. Ese es un legado. Si a Paco le dejo una casa en la playa y luego digo, dejo los demás bienes a Luis.
anotamos así. De más bienes a Luis. Entonces ahí nosotros vamos a decir que el testamento solo contiene legados, pero ha dicho que los demás se los deja a Luis, lo que significa que Luis es un heredero de remanente, va por lo que resta. Pero ¿de qué tipo? Testamentario, porque está nombrado en el testamento, y universal, porque solo se establecieron legados, de manera que el resto de los bienes pasa a ser universalidad, pasa a ser un heredero de remanente de la universalidad. ¿Ven? Bueno, hasta ahí. Quería hacer un video de 40 minutos, pero ya me excedí. Estoy en 45, porque como ya sé que no ven, ¿ah? Esa es una decepción triste para mí. Me refiero a que no ven continuo, porque se cansan y pierden continuidad. Entonces quiero hacerlo más cortito. Ya, cerramos ahí, 45. En el siguiente video retomamos entonces esta clasificación a título o singular, que es donde vienen los legados.